Daniela Peroso, estudio Contaduría Pública y hoy le vengo a explicar este mapa conceptual que habla acerca de las matemáticas. El primer punto es álgebra. Es la rama de la matemática que estudia la combinación de elementos de estructuras abstractas acorde de ciertas reglas. Originalmente, esos elementos podían ser interpretados como números o cantidades, por lo que el álgebra, en cierto modo, originalmente fue una generalización y extensión de aritmética. Características de la álgebra y su diferencia con aritmética. El álgebra es el segundo nivel en aumentar su complejidad dentro de las matemáticas y se caracteriza porque usa símbolos en lugar de números o, además de eso, sobre todo las letras. Notación algebraica. Los símbolos usados en álgebra para representar cantidades son los números y las letras. Los números se emplean para representar cantidades conocidas y determinadas. Las letras se emplean para representar toda clase de cantidades, ya sean conocidas o desconocidas. Expresión algebraica. Una expresión algebraica es una combinación de letras y números unidos por medio de las operaciones suma, resta, multiplicación, división, potenciación o radiación de manera finita. Clasificación de las expresiones algebraicas. Las expresiones algebraicas se clasifican según el número de términos que tienen estas. Estas son binomios, trinomios y polinomios. Monomio. Monomio es una expresión algebraica en la que se utiliza incógnita de variables literales que constan de un solo término y un número llamado coeficiente. Las únicas operaciones que aparecen entre las letras son el producto y la potencia de exponentes naturales. Polinomio es una expresión algebraica formada por varios monomios o términos. En ellos intervienen números y letras relacionadas mediante sumas, multiplicaciones y potencias. Las letras son variables, así llamadas, porque pueden asumir distintos valores. Clases de polinomio. Polinomio nulo. El polinomio nulo tiene todos sus coeficientes nulos. Polinomio homogéneo. El polinomio homogéneo tiene todos sus términos o monomios con el mismo grado. Polinomio heterogéneo. Los términos de un polinomio heterogéneo son de distintos grados. Polinomio completo. El polinomio completo tiene todos los términos desde el término independiente hasta el término de mayor grado. Polinomio ordenado. El polinomio ordenado está ordenado si los monomios que lo conforman están escritos de forma menor a de menor grado. Grado de polinomio. En álgebra, grado de un polinomio es el grado máximo de los exponentes de las variables de los monomios que lo componen. Cada grado tiene básicamente el mismo significado cuando se refiere a un polinomio o una ecuación algebraica. Términos semejantes de polinomio. Los términos semejantes de un polinomio son los monomios que tienen su parte lateral exactamente igual. Tanto el signo como el coeficiente pueden ser igual o no. Reducción de términos semejantes de polinomio. Reducir términos semejantes significa sumar o restar los coeficientes numéricos en suma expresión algebraica que tienen el mismo factor literal. Para desarrollar un ejercicio de este tipo, se suma o resta los coeficientes numéricos y se convierte el factor literal. Valor numérico. Es el número que se obtiene al quitar las letras o sustituir por números y realizar las operaciones indicadas. La suma o adición. La suma, también conocida como adición, es una de las 4 operaciones básicas de la aritmética de los números enteros, decimales, fraccionales, reales y complejos, e igualmente en expresión algebraica o sobre estructuras asociadas a ellos como espacios vectoriales. Característica general de la suma algebraica. En aritmética, la suma siempre significa aumento, pero en álgebra la suma es un concepto más general, pues puede significar aumento o disminución, ya que hay sumas algebraicas que pueden equivaler a una resta en aritmética. Suma de polinomios. Para realizar la suma de dos o más polinomios se debe sumar los coeficientes de los términos
cuya parte literal sean iguales, es decir, las variables y exponentes o grados deben ser los mismos en los términos. Prueba de la suma por el valor numérico. Para comprobar que la suma de polinomios es correcta, se halla el valor numérico de los sumados y de la suma con valores que determinamos nosotros por cada letra. Si la suma es correcta, la suma algebraica de los valores numéricos de los sumados debe ser igual al número de la suma. Resta. Las restas, conocidas como sustracciones, consisten en quitar una porción de una cantidad que ya tienes y calcular cuánto queda. Carácter de la resta algebraica. Se dice que la resta algebraica es el proceso inverso de la suma algebraica. Lo que permite la resta es encontrar la cantidad desconocida que, cuando se suma al sustraendo, da resultado el diminuendo. Regla general para la resta. La resta sigue varios patrones importantes. Es anticonmutativa, lo que significa que el cambio del orden cambia el signo de la respuesta. No es asociativa, lo que significa que cuando se restan más de dos números, importa el orden en el que se realiza la sustracción. Resta 0, no cambia un número. Resta de monomios. En la resta de monomios, de lo que se trata es de realizar una reducción entre monomios semejantes, es decir, con la misma composición de variables, no pudiendo realizarse en caso contrario, siendo el resultado de esta operación otro monomio. Resta de polinomios. La resta de polinomios consiste en sumar al minuendo el opuesto del sustraendo. También podemos restar polinomios escribiendo el opuesto de uno debajo del otro, de forma que los monomios semejantes queden en columnas y se puedan sumar. Suma y resta combinada. Son aquellas en las que aparecen varias operaciones aritméticas para resolver, sumar, restar, multiplicar y dividir. Multiplicación. La multiplicación es una operación binaria y derivada de la suma que se establece en un conjunto numérico. En aritmética es una de las 4 operaciones elementales junto con la suma, la resta y la división. Ley de los signos. En la suma dice, si los números son positivos, mayor que 0, se suman y mantienen su signo positivo. Si los dos números son negativos, menores que 0, se suman y mantienen el signo negativo. Y en la multiplicación, si se multiplican dos números con signo positivo, el resultado tendrá un signo positivo. Si se multiplican dos números con signo negativo, el resultado tendrá un signo positivo. Y si se multiplica un número con signo positivo y otro con signo negativo, el resultado tendrá un signo negativo. Ley de los exponentes. Cuando se multiplican dos potencias de la misma base, su resultado es la misma base elevada a una potencia igual a la suma de las potencias de los factores. En otras palabras, para multiplicar expresiones exponenciales de la misma base, se conserva la base común y se suman los exponentes. Ley de los coeficientes. El coeficiente del producto de dos o más expresiones algebraicas es igual al producto de los coeficientes de los factores. Casos de multiplicación. Coeficientes o factores corresponden a los números que se multiplican y este a su vez se descompone en dos términos, multiplicando número que está multiplicando o número a sumar, multiplicador, veces que debe sumarse el multiplicando. División de polinomios. Es un algoritmo que permite dividir un polinomio entre otro polinomio que no sea nulo. El algoritmo no es una versión. Es un algoritmo que permite dividir un polinomio entre otro polinomio que no sea nulo. El algoritmo es una versión generalizada de la técnica aritmética de división larga. Es fácilmente realizable a mano porque separa un problema de división complejo en otro más pequeño. Factorización de expresiones algebraicas.
Factorizar una expresión algebraica es un proceso que consiste en expresar una suma o diferencial de términos con el producto de dos o más factores. Factorización de polinomio. La factorización de polinomio o factorización polinómica se refiere a factorizar un polinomio con coeficiente en un campo dado en los números enteros en factores irreducibles con coeficiente en el mismo monomio. Producto de la suma de diferentes cantidades. Suma por diferencia es igual a diferencia de cuadrado, es decir, que el resultado de multiplicar la suma de dos números por su diferencia es el mismo que si restamos los cuadrados de ambos números. Producto de binomios con término común se obtiene sumando algebraicamente el cuadrado del término común. El producto de este término por la suma algebraica de los términos no comunes y el producto de estos dos últimos términos. Cuando se multiplican dos binomios que tienen un término común, se suman el cuadrado del término común con el producto del término común por la suma de los otros y al resultado se añade el producto de los términos diferentes. Gracias.